Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, más o menos como en el año 1948, el escritor inglés George Orwell escribió un libro que desde entonces no se ha dejado de hablar de él, que se llama 1984. Y en él se plantea la vigilancia del ciudadano. Es un totalitarismo, un estado totalitario que está todo el tiempo vigilando a los ciudadanos y ha puesto cámaras cámaras que vigilan en todos los rincones del espacio público y del espacio privado a los ciudadanos. Eso fue escrito en 1948, como ya dije, pero en este siglo XXI es innegable que la vigilancia sobre el ciudadano está siendo ejercida aprovechando todos los avances tecnológicos que esta época nos permite. Hace poco se mencionaba en algún funcionario del municipio de Medellín que era necesario poner cámaras para controlar, utilizó la palabra controlar, a los ciudadanos. Qué bueno sería escuchar su versión y su otra historia sobre este tema de la vigilancia del ciudadano y que se ha conocido con el nombre de El Gran Hermano. Sí, el Gran Hermano o el Big Brother, como se lo conoce, nace a consecuencia de los sistemas de vigilancia que se impusieron en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial aparecieron aparatos de vigilancia muy fuertes como la Gestapo en Alemania y la Kripo en Alemania, donde los ciudadanos eran vigilados no solamente por la policía, sino por sus propios familiares, en especial por los niños, que les explicaban en el colegio, en la Alemania nazi, que contaran lo que hacía el padre, lo que hacía la madre, de qué hablaban, y que era un orgullo para un niño denunciar a un padre que fuera antialemán o fuera antinazi, por ejemplo, que ha sido de pronto uno de los métodos más demoníacos que se ha podido utilizar para vigilar a otro, y es utilizar a las personas de la misma casa. Lo mismo estaba pasando en la Rusia soviética, en la Rusia de Stalin, donde la gente ya se cuidaba de hablar, ya la gente prácticamente decía lo que tenía que decir, no habían opiniones de ninguna naturaleza y ni siquiera comentaban o se reían de algo que se podían reír porque podían ser denunciados. Me acuerdo de una película muy bella de Emir Kusturica, que se llama El día en que mi padre salió de negocios, que es un hombre que se ríe de una caricatura y por eso el régimen yugoslavo lo condena a unos años de cárcel, y ahí empieza pues todo esto que Orwell se va a preguntar. Orwell ya sabía lo de la vigilancia, al fin y al cabo él había sido periodista en la Guerra Civil Española, donde la vigilancia del otro por parte de su misma gente fue permanente, que fue uno de los problemas que tuvo la España franquista, de montar sistemas de vigilancia sobre profesores, sobre alguien que se movía y que no decía para dónde iba. Entonces todo el mundo trataba de descubrir qué estaba pasando, etcétera, etcétera. Entonces Orwell, que ya conoce lo de la Alemania nazi, que ya conoce lo de la Rusia stalinista, que conoce lo del franquismo en España, todos esos aparatos de vigilancia, va a ser una novela donde él se plantea un mundo totalitario, manejado por pantallas televisivas y vigilado permanentemente por un ojo que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo sabe, todo lo oye, y que sirve como elemento de acusación permanente. Después Michel Foucault va a escribir un texto sobre el panóptico y el hecho de
de que no solamente es un elemento que vigile y que se da cuenta de qué hacemos, sino que también mentalmente nos define. Por ejemplo, cuando alguien le dice a otro, yo sé lo que estás haciendo y yo te veo. O sea que el cuidado no lo haces. El otro empieza a sentirse vigilado. Claro. Y aparece un ojo psicológico que está vigilando al otro. Esos sistemas de vigilancia que aparecen en la Segunda Guerra Mundial, que después van a aparecer de manera muy dramática en los Estados Unidos con el senador Joseph McCarthy, con lo que se llama el macartismo, de acusar de comunista a todo aquel que hubiera participado de una marcha, que hubiera firmado alguna lista, alguna carta reclamando algo, o que de alguna forma hubiera sido comunista y que se los acusaba de traidores a la patria, de antinorteamericanos, y se crea el comité, el famoso comité, y a ese comité van a ir a dar un montón de personas que van a ser incluidas también en lo que se llamó la lista negra. O sea, no solamente estaban vigilados y se les sabía todo lo que habían hecho, o se les inventaba, porque es que venía ese problema, que en esas casas de brujas, en esa última invención, el otro podían llegar testigos falsos, o testigos que no se querían presentar, aduciendo que era que pertenecían a otro tipo de organización, y que ponerse en evidencia frente a una acusación no era algo que se pudiera hacer, pero que acusaban de una u otra manera. Eso hizo que mucha gente, aterrorizada por esa casa de brujas en los Estados Unidos en los años 50, más o menos hasta el 54, eso fue una casa de brujas espectacular, muchos se suicidaran, otros se enloquecieran, creyendo que los iban a acusar de algo que ellos ni siquiera tenían claro si iban a estar o no, pero que ya estaban vigilados y que ya estaban en las listas negras. Esas listas negras, que era la forma la forma que utilizaron los norteamericanos de castigar al otro por su supuesto antinorteamericanismo, y esa forma de castigar al otro era que nadie le diera trabajo, que no se pudiera atender en cuestiones médicas. Ahí es donde aparecen los testaferros. Hay una película muy linda de Woody Allen donde cuenta como un muchacho que simplemente es cualquiera, un hombre que no es muy brillante, empieza a ver de testaferro de un montón de escritores que estaban en la lista negra, y él empieza a hacer guiones de televisión y de cine, y es completamente exitoso, claro, porque era el trabajo de otros, o sea, él daba por propio el trabajo que otros le asignaban a cambio de que él se ganara una comisión y que los otros tuvieran con qué vivir. O sea, todo ese mundo de los 50, todo ese mundo del estalinismo, todo el mundo del nazismo, todo el mundo del nuevo comunismo en Alemania Oriental, por ejemplo, con una policía que también fue un Big Brother, un gran hermano, un panóptico que estaba vigilando permanentemente, que era la Stasi, hizo que la mitad del siglo XX comenzara a estar marcada por el ojo que vigila, el ojo que ve, el famoso panóptico de Michel Foucault. ¿Y qué pasó ahí? Ahí pasaron 4 cosas fundamentales. Lo primero, el entrar a determinar que se iba a vigilar no solamente el presente, sino el pasado, viendo desde el pasado cuáles eran las raíces del mal, que esa era la tesis de Joseph McCarthy en los Estados Unidos. Si usted actúa en tal manera, en tal parte, de pronto contra el mundo norteamericano, ya usted tiene esa semilla del mal, y de ahí vendrá su comportamiento actual y lo que le está pasando al país. O sea, era una primera forma de echarle la culpa de los errores políticos a quienes habían participado de una u otra forma dentro de grupos que estaban contra las políticas norteamericanas. Eso pues después se le demuestra a McCarthy que eso iba contra el concepto de libertad, que precisamente es tener un opositor hacía parte de la democracia norteamericana.
Pero sin embargo se vigiló el pasado y con base en el pasado se empezó la gente a aterrorizar, porque ya ni siquiera sabía si en el pasado había tenido un amigo que había hecho tal cosa, o la novia que había tenido, o su mujer había participado en tal cosa, como pasó por ejemplo con un piloto de origen serbio que fue expulsado de la Fuerza Norteamericana porque el papá leía periódicos serbios, o sea, periódicos yugoslavos en ese tiempo que eran de izquierda, y porque una hermana había participado en tal cosa. O sea, no solamente era culpable por ser hermano e hijo de ellos, sino también porque nunca se los denunció. Pero ¿a quién se los iba a denunciar si no había quien denunciárselo? Además era un padre un hijo con el padre, con la hermana. Es el primer elemento. Aparece un segundo elemento y es la autovigilancia, estarse vigilando, que fue algo que sucedió mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Ya nadie confiaba en nadie porque se dieron dos acontecimientos muy, muy difíciles. Uno, de cómo los nazis, pues no los podía meter a todos a la cárcel, porque eran todos, Claro. Era prácticamente el 90% del pueblo alemán. Y entonces, ¿cómo guardar a esta gente? Simplemente se le dieron de nuevo sus puestos y empezaron a vigilarse entre ellos. Una vigilancia muy brava, primero para que el uno no hablara de lo que sabía, porque resulta que alguien que estaban buscando, que había por sus crímenes de guerra, estaba manejando una oficina, pero ese vigilaba a los demás para Que no denunciarlos primero si iban a hacer alguna cosa contra él. Por ejemplo, lo mismo pasó en el Stasi, en Alemania Oriental, donde a los nazis les dijeron, bueno, este es un sistema comunista, pero usted le debe de trabajar al sistema. Si usted nos incumple, lo denunciamos por nazi. Dios mío. Entonces el estar vigilando al otro por lo que era, etcétera, etcétera. Aparece un tercer elemento de vigilancia y es empezar a vigilar a través de chuzadas, micrófonos secretos. Por ejemplo, las chuzadas que tanto escándalo han hecho aquí en el país son muy viejas. El primero que chuza el teléfono es Mussolini. Estamos hablando de 1920. Es el primero que empieza a intervenir líneas telefónicas de sus enemigos. Y la gente que tiene poder se siente vigilada porque no sabe si en esa habitación hay un micrófono, si el teléfono está intervenido, y se crea toda una paranoia, pero tremenda, del sentirse vigilado. Y vuelvo a repetir lo de Michel Foucault. El hecho de que a uno lo digan, que lo tienen vigilado, ya uno hace que se sienta vigilado. Psicológico. Sí, es una cuestión psicológica. Y cuarto, el vigilar cada vez más el comportamiento de los ciudadanos para poder controlar a los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que nunca hasta el siglo XX un gobernante tuvo a su cargo tantos gobernados, y tantos gobernados provenientes de tantas partes diferentes. Es una cosa que hizo que el Estado empezara digamos que a tratar de censar a través de sistemas de vigilancia a sus ciudadanos. Entonces el primer sistema de vigilancia práctico fue la cédula. Tener ya unos datos de cada ciudadano, dónde había nacido, cuánto medía, cómo era su huella dactilar, cómo era su fotografía. Pero ese documento de identificación, ¿desde hace cuánto apareció y en dónde? A ver, hasta el siglo XX, hasta que llega el siglo XX, realmente las identificaciones eran de muy buena fe. O sea que en el siglo había un XIX papel existía firmado, eso. etcétera. No había algo que ya implicara estar en una base de datos que era una huella dactilar. Eso es algo que comienza a aparecer en entreguerras. En entreguerras, de hecho, y muchas veces, por ejemplo, como pasaba en Colombia, un grupo humano muy amplio, que era el de las mujeres, no estaba censado de esa manera.
Luego van a aparecer las bases de datos, o sea, que nacen de la cédula o del documento nacional de identidad, donde uno va a estar metido en una serie de archivos donde dicen, por ejemplo, en el banco, cuánta plata mueve, a quién se la mueve, cada cuánto la mueve. En el de salud, qué enfermedades tiene, cada cuánto viene a visitar al médico, cómo ha progresado su universidad. En el de educación, qué títulos ha logrado, cómo va en lo del título, etcétera. Y así hasta llegar pues a una cantidad de documentos que nos controlan de alguna manera. Eso tiene dos puntos, uno bueno y uno malo. Uno bueno en tanto que hay una exactitud con base en las personas. Uno malo es cuando se abusa de eso. Bueno, en tanto que sabemos la base de datos es esta, contamos con tales personas, su capacidad es tal, de salud están de tal manera, participa de la economía si o esa mala. En el momento en que yo empiezo a buscar datos ahí para dañar al otro. Cuando ahí viene pues la problemática moral de esa vigilancia. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la paranoia, digamos una paranoia muy fuerte, anticomunista, porque se creía que los comunistas estaban permeando todo, y anticapitalista, porque en Rusia y los países comunistas creían lo mismo. O sea, estamos llenos de espías, que además acabó con un género literario muy interesante, que era las novelas de espías, de las novelas de espionaje. Terminada la Guerra Fría se acabó ese género, del que eran, por ejemplo, yo me acuerdo leyendo a John le Carré, leyendo El Agente 007 de Ian Fleming, aparecía pues un montón de novelistas especializados en contarle a uno cómo era Rusia, cómo se movía el espionaje, qué era lo que estaban espiando. Ese espionaje que llegó a volverse después espionaje industrial. O sea, una cantidad de gente que le sirvió a intereses políticos y después le sirvió a intereses industriales. Y que alguien que era un gran ingeniero se contrataba como obrero en otra fábrica y ahí descubría un montón de hechos que se estaban dando y le comunicaba al otro. Entonces, toda esa paranoia de tener el enemigo adentro, que esa es por eso es que nos vigilamos. Porque somos o creemos que el enemigo está con nosotros, que el enemigo está entre nosotros, se va a activar de manera grande a partir de 1978, cuando secuestran el primer avión. Cuando los palestinos secuestran un primer avión, lo llevan a Jordania y ya lo vuelan. Entonces empieza algo que se había muerto mucho, que no había dejado perder protagonismo después de la Primera Guerra Mundial, que es el terrorismo. Y en ese terrorismo ya había que empezar a vigilar a todas las personas que fueran a montarse en un avión, que no llevaran bombas, que no llevaran esto, que no llevaran lo otro. Era un momento en que la Guerra Fría estaba en su máximo momento, en el que se decía que fulano tenía la bomba de hidrógeno, que el otro tenía la bomba que iba a partir el mundo, la Tierra en dos. Bueno, había cualquier cantidad de mitología alrededor de eso, y eso justificó un montón de vigilancias. Eso que más o menos se mantuvo y que hizo que ya, digamos, tuviéramos conciencia del enemigo entre nosotros, se va a activar a partir del 11 de septiembre de 2001, que es donde viene ya la gran paranoia con relación al otro, que eso está por discutir, pues si eso realmente fue tan peligroso o no fue tan peligroso. Hay gente que dice, por ejemplo, que fue más lo que se hizo en Afganistán y en Irak en términos de muertos que lo que hicieron los del 11 de septiembre, o sea que no se sabe dónde hubo más daño. Y al haber más daño aparecieron más cámaras de vigilancia, más gente vigilando.
Entonces, por ejemplo, en el momento del 11 de septiembre se van a volver enemigos o sospechosos todos los que sean de origen árabe, por ejemplo, incluyendo señalando incluso de manera muy peligrosa a cualquier islámico. A cualquier árabe, porque no todos los árabes son islámicos, por ejemplo, pero tachándolos de islámicos y buscando, como pasa hoy en día en muchos aeropuertos de los Estados Unidos, que se fotografíe al otro para entrar a determinar si esas facciones pertenecen a un grupo tal o a un grupo X, aunque ellos dicen pues que simplemente es por seguridad. Van a aparecer el gran problema en las ciudades cosmopolitas, Nueva York, Berlín, París, Buenos Aires, donde el temor por el otro, el miedo por el otro, va a llevar a todo tipo de gente que trabaja al escondido para detectar a ese que acaba de infringir la norma. Por ejemplo, en Alemania, usted va en Berlín en el metro y en un momento dado una viejita que estaba tejiendo en una silla se para, muestra un carnet y dice etiquetes. Otro que es un punquero que está por allá oyendo música y moviendo la cabeza, arranca el metro y de inmediato mete la mano al bolsillo, saca un carnet y etiquetes. Y el que no tenga etiquete, una multa de 40 euros, por ejemplo. Eso es pan diario en Berlín. Ajá. ¿Cierto? Usted se monta un tren y ahí va alguien que lo está vigilando. Y que va, sabe. Claro, eso pues, además que todo Alemania, toda Europa, a la gente le encanta vigilarse. Usted va por esas calles, qué calles tan calmadas, ¿no? Eso detrás de cada ventana hay alguien mirando a ver quién es usted, qué hace, etcétera. Pero en esas ciudades cosmopolitas, donde la gente no ha sido educada para la ciudad debido pues a que vienen de otras partes, van a aparecer las cámaras. Esas cámaras se van a preocupar, por ejemplo, es que en Medellín para el tránsito, son cámaras que están funcionando en España desde el año 94, 95, eso es muy viejo. De medir la velocidad del vehículo, fotografiar la placa. Eso pues llegó aquí muy tarde, tremendamente tarde, y toda Europa es eso. Todas las autopistas están vigiladas, todos los grandes centros están vigilados, con el fin de controlar a un montón de personas que cometen errores porque no están educadas para la ciudad. Entonces la tesis de Orwell, pues no todos los estados son totalitaristas, gracias a Dios, pero sí se ven en la obligación de vigilar, porque aparece un fenómeno grande que es el de los nuevos bárbaros, un fenómeno que se ha estudiado mucho en Europa. O sea, estas personas que llegan a una ciudad y buscarán romper la normatización de esa ciudad porque vienen de ciudades donde no se cumplen esas normas. Por ejemplo, botar la basura al piso. Por ejemplo, atravesarse los semáforos en rojo. Por ejemplo, usar como espacio privado un espacio público. Y eso es lo que están vigilando todas esas cámaras. Ahora, esas cámaras que están detectando la gente que pasa, la gente que duerme ahí, el que pasa en un vehículo, el que pasa a tanta velocidad, en un momento dado se va convirtiendo, como sucede en muchas partes del mundo, por ejemplo en Corea del Norte, en cámaras que vigilan el comportamiento de los alumnos en la universidad, dentro de un salón de clase, y en cámaras a las que les van agregando sonido con el fin de que vayan captando las conversaciones. Eso que parece de novela, por ejemplo, eso está muy detectado en Corea del Norte, está muy detectado en algunas partes de Rumanía o Rumania, ha llevado a que se trate o se denuncie esto
frente a los derechos civiles. El hecho es que cada vez nos vigilamos más. ¿Y por qué nos vigilamos más? Porque cada vez se está dañando y respetando más la norma. Ahí hay una pregunta interesante. ¿Fracasó la educación en torno a la ciudad? Por ejemplo, aquí hay mucha gente que se está quejando de las cámaras que se pusieron para el tráfico, pero el hecho es que había una violación permanente del tráfico. O sea, no hemos sido educados o no hemos querido admitir la educación que se nos da para manejar velocidades, para manejar semáforos, por ejemplo. O sea, en una parte es buena, porque es una forma de educar. A los seres humanos parece que por las buenas no admitimos, y entonces entra por las malas. Pero Memo, yo no sé si este hecho de controlar al ciudadano porque digamos que no aprendió bajo parámetros educativos sanos, aceptar la norma. Yo no sé si este hecho de coartar la libertad ya estaría yéndose a otro escenario diferente del educativo. A ver, primero que todo hay que definir qué es lo que se entiende por libertad. Como nosotros no la tenemos muy mal entendida. La libertad de empresa no implica que la ciudad se llene de vehículos. Y no importa, ¿no? Es que hay libertad, sí hay libertad de producir, pero no llenar algo y repletarlo, por ejemplo, como nos pasa a nosotros. En detrimento de la misma ciudad. Entonces, ¿qué es la libertad? Yo creo que para efectos de la ciudad, la libertad habría que definirla como aquel ejercicio que yo hago de mí sin dañar el debido orden de la ciudad. O sea, es que en nombre de la libertad yo no puedo conducir a 180 kilómetros por hora, a menos de que esté en una pista. Claro. A nombre de la libertad no es que a mí no me importe ese semáforo, yo me lo paso, no, eso no es libertad. Eso es una falta contra una norma. Es que las normas me dicen hasta dónde llega la libertad, cuáles son los límites de la libertad. Y las normas no se las inventa nadie, las normas son un consenso que hacemos los seres humanos para no cometer un error mayor. Entonces eso habría que tenerlo en cuenta. Claro. Entonces, el hecho de que, a ver, técnicamente, volvemos a lo mismo, técnicamente, nunca los estados habían gobernado a tanta gente. Tener mucha gente es tener la posibilidad de que muchos vayan a romper la norma. Por lo tanto, se buscará que no rompan la norma educando a las personas debidamente. Eso evitaría pues cualquier tipo de, como hemos dicho en algún problema, cualquier tipo de problemas. ¿Cuál es el mejor gobierno? El que menos gobierna. ¿Y por qué es el mejor gobierno el que menos gobierna? Porque sus ciudadanos son tan buenos que no necesita reprimirlos. Pero, si esos ciudadanos no cumplen con la norma, hay que vigilarlos. Y esa vigilancia que se pone sobre el ciudadano es para obligarlo a aprender la normatización a partir de una represión, ya sea una multa, sea que lo detengan un tiempo, etcétera, etcétera. Eso es debido precisamente a que no contamos con buenos ciudadanos. En el caso de las democracias, ¿cierto? Donde hay que vigilar carreteras, hay que vigilar calles, hay que vigilar sitios donde puede suceder algo, porque no podemos tener un hombre en cada esquina. Claro. Ahora, en los totalitarismos, como sucede en Corea del Norte, por ejemplo, que es uno de los grandes totalitarismos que tenemos en este momento, la vigilancia ahí sí atropella las libertades humanas, porque ya no vigilan al que rompe una norma, sino que tratan de crear una vigilancia para que nadie ejecute cosas de derechos humanos, como el derecho a asociación, el derecho a
estar con otros, etcétera, etcétera. En países, por ejemplo, de tan difícil estabilidad por parte de la gente que llega, como Israel, los sistemas de seguridad tienen que ser muy avanzados, porque yo no sé si el que llegó va a poner una bomba, va a volar un autobús, ¿qué trajo? Porque ahí los sistemas de seguridad cumplen con la tarea de proteger a los nacionales del país, por ejemplo. Entonces, ese Big Brother estaría cumpliendo o actuando sobre 4 campos especiales. Uno sobre la seguridad, y es indiscutible que esos sistemas actúan sobre la seguridad, no solamente vigilando personas, sino sistemas mecánicos o sistemas tecnológicos. Entonces hay una cámara que está mostrando que esa tuerca se dé la vuelta correcta o no la dé, si la da incorrecta chilla y ahí hay una vigilancia normal. Casi que es necesario. Casi que es necesaria. Otra que es la vigilancia sobre las normas urbanas. Porque como las grandes ciudades, en especial en las ciudades que se van volviendo cosmopolitas, la gente es un NN, o sea, a mí no me conoce nadie en esa ciudad, creo que puedo hacer lo que yo quiera. Y por eso hay que vigilar. Claro. Sucede, que somos seres humanos, o no seres humanos, somos animales muy peligrosos. Que mucha gente llegue y como no es de aquí, pues voy a hacer este daño, voy a hacer esto. Y para eso es la cámara. ¿Cierto? Porque no. Ahora, hay una tarea que es la de vigilar el comportamiento del ciudadano, lo que hace el ciudadano, que es lo que denuncia Orwell. O sea, simplemente es una sociedad donde todos son máquinas y el que no sea una máquina o no se comporte como una máquina, la cámara lo detectará y a través de la cámara será denunciado. Es un mal uso de la vigilancia. Y se convierte en un mal uso de la vigilancia, por ejemplo, todo eso, ese panóptico del que habla Michel Foucault, cuando se está buscando crear sentimientos de terror o de miedo en un espacio determinado. Que ahí también viene a jugar eso. Gente a la que se le dice lo estamos viendo todo, lo hacemos todo, y esas personas están, como dice pues alguna película de Almodóvar, se mantienen al borde de un estado de nervios y simplemente los están vigilando para eso. Lo que sucede o lo que se dijo en las cárceles de Guantánamo de los Estados Unidos, en Cuba con los prisioneros de Afganistán, de todo esto que los asustaban de esas maneras. Ahora, que nos vamos a vigilar cada vez más, nos vamos a vigilar cada vez más, porque aparecen tres elementos de los que ya no podemos escapar. Primero, la base de datos. Si usted no está en una base de datos, usted no existe. Es así de simple. Si usted no aparece, usted no existe. Si usted si su casa no aparece en la base de datos, su casa no existe, no es suya. O sea, nada. Primero que todo, estamos en una base de datos. ¿Por qué la base de datos? Por el gran número de personas que existimos en este momento sobre la Tierra. O sea, a nadie se le hubiera ocurrido hacer una base de datos en el Renacimiento, porque eran 5 y los 5 tenían nombre y todo el mundo sabía de quién era y se vivía en una aldea. La base de datos se da cuando se aparece la ciudad, y la ciudad es NN. Entonces, lo único que permite saber de alguien es a través de la base de datos. O sea, es una solución para el gran número de personas que somos. Ahora, la base de datos, como hemos dicho, permite saber grados de educación, enfermedades, viajes, etcétera, etcétera.
Segundo, nosotros, y está dentro de toda esa vigilancia, estamos vigilados permanentemente por el Estado para estar o entrar a ser determinado si es un ciudadano que le sirve al país o es un ciudadano que no le sirve al país. Una clasificación. Sí, una clasificación simplemente por impuestos, por daños que le haya hecho al país, etcétera, etcétera. Y esto se vuelve internacional. O sea, mientras la base de datos de Colombia todavía no, a lo mejor ya es internacional, pero sobre ciudadanos propicios o no propicios ya es internacional. Por eso aparecen aparatos como la Interpol, aparecen aparatos como la Corte Penal Internacional. O sea, ya se ha internacionalizado esa base de datos. Y estamos vigilados por cámaras, detectores, un montón de cosas dentro de las ciudades para propiciar seguridad y al mismo tiempo propiciar vigilancia. Como para vigilar el movimiento, más o menos. En especial el movimiento y las zonas de espacio público. Porque, por ejemplo, ahora hay mucha gente contra las cámaras, etcétera, etcétera, pero ha sido por esas cámaras donde se han detectado lugares donde asaltaban a la gente, cómo la asaltaban, etcétera, etcétera. Porque es que la cámara no solamente está registrando el paso de un vehículo a más o menos velocidad, también está registrando lo que pasa ahí, que en buena medida. Entonces, que estamos en el mundo del panóptico, ya para nadie va a ser raro. Es un mundo donde nos vigilamos, donde tienen nuestros datos y donde nosotros somos si estamos en esas bases de datos. Ahora viene la pregunta, ¿quiénes temen a esa vigilancia y quiénes no temen a esa vigilancia? O sea, si alguien se ha comportado, como decía Aristóteles, dentro de las normas del qué debo hacer y ha cumplido ese qué debo hacer, pues dirá, yo ahí me siento más seguro porque ahí saben quién soy yo. Pero si hay alguien que no ha cumplido esa normatización, dirá, pues yo me siento muy inseguro porque ahí saben quién soy yo y me están buscando. Pero no solamente Memo, también habría que pensar, pues como en el derecho a la privacidad. A ver, ahí viene el problema de cuál es la privacidad. ¿Qué es la privacidad? ¿Qué es la privacidad? En un momento determinado. A ver, la privacidad es pues el derecho a estar en mi propio espacio, no ser intervenido en mi espacio, etcétera. Pero, dentro de esos espacios privados han matado gente, por ejemplo. Y es privado, entonces yo no puedo decir, no, es que lo maté porque yo estaba en mi espacio privado y yo hago lo que quiero, ¿cierto? Por ejemplo. Pero eso pues es una situación extrema la que acabo de proponer, porque eso gracias a Dios no se da en todas las casas. Pero a ver, ¿qué es lo privado? Lo privado en este momento es prácticamente, por decir cualquier cosa, la tercera parte de la vida de una persona. Por fuera está dentro de lo público y lo que se vigila es lo público, en buena medida. O sea, usted tiene 8 horas de trabajo, más 8 horas que puede estar en otro lugar, y esas 8 horas van a ser prácticamente públicas. Y ahí es donde la norma existe, y existe permanentemente. Entonces, decirle a la gente, es que yo tengo derecho a mi privacidad porque voy en un carro y me dio la gana de pasarme un semáforo, a pesar de que el carro es espacio privado, está violentando un espacio público. Y está usando un espacio Está público. usando un espacio público. Es que el espacio público no puede ser libre. El espacio público es optimizado para que funcione sin que se convierta en un obstáculo para los que pasan por ahí. El espacio público no es de yo hago lo que me da la gana, no, se optimiza para que sea espacio público, para que el ciudadano, al entender las normas del espacio público, lo use como es debido. Entonces, cómo usar un parque, cómo usar
una banca de parque, etcétera. Eso, si yo admito la norma, me siento tranquilo. Pero si esa norma se daña, ahí es donde la vigilancia actúa. Por eso anteriormente, cuando las ciudades eran muy chiquitas, había un señor que se llamaba el policía, pero ya no puede tener tantos policías en tantos lugares, y ahí es donde aparecen las cámaras que van dando razón de lo que está pasando en ese espacio. Ahora, lo que plantea Orwell ya es que esas cámaras se meten en el espacio privado y en la vida privada. Pues, a ver, yo creo que eso no llegará a ser, al menos por mucho tiempo, porque nunca como hoy han existido derechos humanos, oficinas de defensa del ciudadano. O sea, estamos llenos. O sea, de la misma forma como el sistema nos vigila, de igual manera vigilan al sistema. El sistema es vigilado. Sí, claro. Y ahí hay una cosa que es muy interesante. O sea que ese juego de vigilarse ya viene por lado y lado. Entonces el Estado hace tal cosa y hay una organización no gubernamental que está vigilando lo que hace el Estado y lo está denunciando. O sea que más o menos estamos en la era más vigilada y al mismo tiempo la más insegura. Pues no sé si insegura. Yo creo que sí, Memo. Que haya sido más inseguro hoy que antes. Antes era tremendamente inseguro y era porque no había ni siquiera información. ¿Sabe? Porque las cosas pasaban y nadie se enteraba. Pero Memo, esa sensación de salir a la calle y tener estar pensando que algo puede pasar, eso es más recurrente ahora que antes. Pues sí, porque es que antes la ciudad era una aldea. Y en la aldea todos se conocían. Y todos se cuidaban. Y todos se cuidaban. Y además todos se vigilaban. Las dos cosas. ¿Cierto? Es que sí, claro. Hay una cosa, yo me acuerdo cuando estaba chiquito que le decían brujas a las señoras que se mantenían mirando por el postigo o por la endija de la ventana. Estaban brujeando, incluso existía el verbo brujear, ¿cierto? Que era vigilar al otro y que estaban completamente enteradas. Hoy en día, pues a esa señora ya le queda muy difícil porque puede estar viviendo en un piso 11 o 12 y ya no tiene como mirar al vecino, pero por ella lo hace una cámara. Pero siempre nos hemos vigilado, siempre. Cuando aparecen los mandamientos es porque el hombre comete esos pecados, no antes. El código penal y la moral y la ética van detrás de lo que comete el hombre. O sea, no hay ningún profesor de ética dedicado a inventar casos éticos que van a pasar. No, espera que pasan. Lo mismo pasa con el derecho. El derecho penal tiene que esperar a que el delito pase y lo puedan tipificar. Y ahí ya poder trabajar con base en él. Entonces, lo que está implicando son como dos cosas fundamentales. Primero, que somos como animales que somos más egoístas que solidarios. Primero. O sea, primero estoy yo y después está el otro. Y mis intereses están por encima de los intereses del otro. Llegar a ser distinto, a que los intereses del otro estén por encima de mí, exige que la persona sea muy inteligente y esté muy bien educada. Porque es que una muestra de inteligencia es que los derechos míos estén por debajo de los derechos de la comunidad. Eso va a ser el real utilitarismo del que habla John Stuart Mill. En el momento en que yo esté enterado de eso, de que lo general está por encima de lo particular, ¿qué me dice la inteligencia? Que estoy viviendo mejor que si viviera en una sociedad donde mis intereses están por encima de los intereses comunitarios. Por eso digo yo que es un acto de inteligencia.
Simplemente poder comparar. Y segundo, nos tienen que estar castigando para aprender. O sea, nos cuesta ponernos un ejemplo. Solamente los que son muy brillantes entienden el ejemplo, los que no, tienen que educarlos a través del ejemplo, o sea, castigando para que no cometa esa norma. Ese es un problema que yo se lo dejo siempre a los extraterrestres, pues ya que se pregunten por eso, cómo es que no queremos entender las cosas, era lo que Freud llamaba el malestar de la cultura, el yo que controla, a veces es desbordado por el superyo, y ese superyo es una entidad primitiva, egoísta, etcétera, que destruye lo que el yo controlaba. Nosotros estamos viviendo en una especie de sociedad del superyo. Por eso vuelvo a un libro que he mencionado en varios programas, que son los últimos días de la humanidad de Karl Kraus. ¿Qué nos pasó cuando en la Primera Guerra Mundial nos matamos masivamente? Ya destruimos el yo. ¿Qué sucede cuando el individuo deja de aparecer como tal, o que desaparece el individuo y aparece la situación? Como planteaba Hermann Broch, Kafka, Bruno Schulz, Elias Canetti. ¿Qué sucede ahí? Porque ya es la disolución del sujeto. A ese sujeto que ya se ha vuelto individuo, que camina él solo con sus propios intereses, necesariamente hay que vigilarlo desde alguna cámara, porque puede llegar a cualquier cosa. Claro. Entonces viene la famosa propuesta de Rousseau. La democracia solamente puede darse en grupos de 700 personas. Entonces a vivir en grupos de 700 personas. Y ahí ya cumpliremos con nuestros deberes, reclamaremos nuestros derechos y seremos reconocidos cuando nos miren. Pero mientras seamos NN nos damos una serie de permisiones para hacer lo que no está permitido. Eso puede ser un fracaso de la educación, que no nos hemos sabido educar para convivir con los demás y convivir con la otredad, y otro simplemente puede ser que la sociedad misma, como la hemos mencionado acá, esa sociedad esquizofrénica que me impone los deseos, que no me permite que yo sea el que quiero ser, sino que aparezca lo que yo debo ser de acuerdo con los avisos de publicidad y los planes de marketing, lleven a que yo, para evitar el deseo de eso que me producen, lo destruya. Entonces también sucede eso. Y ahí viene pues ese asunto de por qué somos vigilados. No tomarlo como algo desastroso, sino como otra forma de control cuando somos muchos. Y tomarlo mal cuando se trata de que no me dejen actuar, y tomarlo a bien cuando se trate de la única forma de poder controlar lo que nos toca a todos y que alguien está violentando. Hemos llegado así al final de este programa, La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Vigilancia y control sobre el ciudadano.